Y para seguir platicando sobre todas las implicaciones que tienen estos nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a nuestro país, entre otras naciones, le damos la más cordial bienvenida a Alberto Escorcia. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Roberto Escorcia, un placer, Roberto. Berenice. Una disculpa, Roberto Escorcia. Cuéntanos, ¿qué implicaciones más allá de lo económico tienen estas medidas que está imponiendo ahora el gobierno de Estados Unidos a México, Canadá y China? Ya, bueno, estamos en un escenario muy complejo, en un escenario novedoso, por decirlo de alguna forma, en las últimas 4 décadas, porque es una transformación de un discurso que se había venido construyendo a favor del libre mercado. Y ahora estamos en un escenario que, justo en medio de una renegociación del Tratado de Comercio de América del Norte, tenemos esta presencia de aranceles. Así que yo diría que más allá de considerar esta alza de los precios, que por supuesto tendrá lugar, es un indicador de una transformación radical a nivel mundial de la manera en que se organiza el comercio y la manera en que se organiza, por supuesto, la producción de mercancías, pero también la forma financiera del mundo que hoy estamos viviendo. ¿Cómo podrían ser utilizados estos aranceles por Estados Unidos? Ya hemos visto que parte de su política exterior se ha basado precisamente en el injerencismo a otras naciones y que también ha históricamente adoptado estas medidas económicas como un método de presión para incidir en la política de otros países. En este sentido, ¿cómo consideras que estos aranceles van a repercutir o si buscan hacerlo en la política mexicana? Yo diría que justo colocas el punto clave. Es un ejercicio justo de poderío de la hasta ahora todavía economía más importante del mundo y que comienza a notar que se debilita frente a otros grandes países, particularmente, no solo países, sino regiones, pero particularmente China, quien es ahora una potencia mundial en términos de producción de mercancías, aunque todavía no lo es en términos financieros. Estados Unidos sigue siendo la potencia internacional. Entonces, claramente, este país, con un gobernante como Donald Trump, busca encontrar alguna estrategia que le permita mantenerse jugando, digamos, a esa escala. Claramente que entonces el arancel no es el arancel por sí mismo, sino como una estrategia de intervención, una estrategia de mantener un control muy importante a nivel internacional. Diría, por ejemplo, que para el caso que nos ocupa en nuestra economía nacional, muy prontito se está haciendo la renegociación del tratado. Es una forma también de presionar. Tener estos aranceles es una forma de estar negociando desde ahora con una, por supuesto, situación muy desigual. O sea, Estados Unidos negocia con muchas ventajas frente a México y con muchas ventajas frente a Canadá. En ese sentido, esto que tú decías, la capacidad de intervenir directamente en las economías, lo tiene garantizado de alguna forma por un poderío histórico, por un poderío, por supuesto, militar también. O sea que tendríamos que pensar variables geopolíticas. No es un asunto, como tú decías, mi opinión, de forma muy correcta, nada más de elevar un arancel. Es un asunto que nos muestra una recomposición muy importante y que a nuestro país, digamos que nos agarra un poquito, por usar una expresión, con los dedos en la puerta, porque no podemos negociar de tú a tú por razones históricas y porque durante décadas los gobiernos previos al que hoy vivimos, con Claudia Sheinbaum, han de alguna forma eh, condicionado la economía nacional al momento de tener, por ejemplo, a nivel de exportaciones de México, el 83% en el 2024 fueron hacia Estados Unidos. Es decir, está la dependencia de nuestra nación con Estados Unidos que, por supuesto, negociamos en una condición de desigualdad. No se limita, por supuesto, a América del Norte. Podemos notar la intención estadounidense de intervenir directamente en Europa, con el caso de Ucrania, que fue, por supuesto, muy interesante, que se sienta a negociar con Rusia, pero no invitan a Ucrania para esta negociación, en una especie de repartirnos el mundo entre esos grandes poderosos. Y bueno, claro, ahí siempre hay que tener latente que hay un gran conflicto histórico Rusia-Estados Unidos, pero que ahora, como China crece muchísimo, Estados Unidos intenta una cercanía con Rusia. Así que, claro, tú creo que coloques el tema muy importante. Es una manera de intervenir también en espacios y en regiones muy importantes del mundo. Para finalizar, Roberto,
¿Qué lectura, es correcta la lectura que le está dando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisamente a este mundo que, aunque ya lo señalabas, que siguen siendo una potencia económica y mundial, Estados Unidos como tal, sin embargo también se ha debilitado y estamos ante una economía mundial que evidentemente es multipolar, ¿no? Tenemos ejemplos de los BRICS, tenemos a China también haciéndole la competencia a Estados Unidos. En ese sentido, ¿es errada la estrategia que está tratando de implementar ahora el presidente estadounidense? Yo diría que podríamos señalar algunas cosas, por ejemplo, que como tú bien dices, Estados Unidos ya no es ahora el principal acreedor del mundo, sino es un país tremendamente endeudado, que durante las últimas décadas ha mostrado déficits en muchos espacios, comercial, financiero, comienza a exhibir una enorme debilidad, digamos, estructural, que ya no es solamente una cosa que aparezca en el 2024, 2025, sino ya es una tendencia de varias décadas de perder ese poderío frente a otros espacios, como tú señalabas, digamos, en este mundo multipolar, y que de alguna manera intenta replantearse su estrategia productiva. Pero es muy complicado replantear su estrategia productiva porque a pesar de su enorme poder, como todavía el país hegemónico del mundo, también depende de muchos espacios y también depende de financiamiento. Por ejemplo, la deuda estadounidense está en buena medida en manos del país chino. Esto comienza a señalar que una estrategia no muy bien pensada puede meternos en líos todavía más fuertes. Por ejemplo, hoy ya veíamos al secretario de Comercio estadounidense, a Howard Lutnick, diciendo, bueno, tal vez mañana ya haya una respuesta, una solución, que no sea solo una pausa, sino una relación intermedia, decía él. ¿Qué quiere decir esto de intermedio? Porque yo creo que empiecen a notar, pues espero que Donald Trump lo esté notando ya, que esta interdependencia entre naciones no solo afecta a México y no solo afecta a Canadá, sino que por supuesto muchas de sus industrias tienen un enorme encadenamiento con espacios en nuestro país y que por supuesto intentar competir a China sin una estrategia de competitividad real le va a ser muy difícil. Es decir, pelearse con sus socios, pelearse con los más próximos en términos no solo de volumen de producción y de inversión, sino geográficamente, puede ser en realidad una muy mala estrategia. Creo que vayan a empezar a aparecer grandes protestas al interior mismo del país estadounidense, diciendo lo errado que es este principio y que nos va a condenar a una transformación. Tiene que buscar una estrategia distinta, que China le ha ganado en muchos territorios, justo con enormes capacidades tecnológicas, industrias muy desarrolladas. Perfecto, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación, Roberto Escorcia, y esperamos contar contigo nuevamente en este espacio.